Hola amigos, ¿qué tal? Nuevo reporte de Brújula de Mercado. Vamos a ponernos al día de lo que está sucediendo. Noticias fundamentales de la semana pasada con respecto a esta son la que ya conoceréis muchos, el anuncio de esa primera fase de acuerdo comercial que se está completando, sin embargo no está firmada, se espera que se firme para enero. El hecho de que, por cierto, en este canal lo advertimos, el hecho de que Boris Johnson iba a ganar las elecciones, pero además lo ha conseguido con mayoría absoluta en el Parlamento británico, con un récord desde los años 80, así que se consolida esa determinación a abandonar la zona euro y a ejecutar un Brexit que además ha prometido que se haga, pues bueno, antes del 31 de enero como fecha límite. No solo eso, al Parlamento hay que llevar la noticia, la ley para ser aprobada antes de Navidad. Va a intentarlo, es la idea, o sea que en los próximos días veremos que se avanza eso. Y no solo eso, sino que además con la nueva propuesta legislativa que plantea el Partido Conservador en Reino Unido, quitarían de en medio el hecho de que el Parlamento británico pueda paralizar las negociaciones. Por lo tanto, si consiguen hacer esto, la negociación será bastante más rápida, ¿verdad? Porque no se estancará como ha ocurrido con las antiguas administraciones del Partido Conservador en esta aventura del Brexit, como con Cameron o como May. ¿Qué más? Una noticia relativa a cómo Estados Unidos podría subir incluso hasta un 100% tarifas a productos europeos y una lista de qué productos son los que se verían perjudicados. Y además un artículo muy bueno sugerido por uno de los usuarios de este canal en un comentario de la semana pasada. Me dejaba un artículo muy bueno, citamos al usuario que ha dejado el artículo y citamos el artículo que es de Visual Capitalist y que básicamente nos va a traer una especie de ilustración gráfica de los flujos de dinero y de mercados a nivel mundial, donde podemos ver realmente dónde está colocada el dinero, ¿no? y ese flujo de riesgo a nivel de mercados globales. Auténticas burradas en cuanto a mercado de deuda, al fin y al cabo, mercado de renta fija, pero también temas curiosos como el mercado de Bitcoin o criptomoneda o el propio mercado del oro y el mercado de monedas y las reservas que guarda el planeta entero en cuanto a reservas de divisa, ¿vale? Empieza con todo esto, no lo olvides, si estás viendo este canal y te está gustando el contenido, esto es Brújula de Mercado, así que suscríbete para estar al día de todo lo que va ocurriendo. Primer punto de esta semana, tenemos un comentario que hacía H8 TV, el canal de H8, que es bastante enfocado a la macroeconomía, decía precaución con las buenas noticias, básicamente porque nos mostraba que los datos macro siguen sin ser del todo buenos. Si hace tan solo unos días comentábamos, por ejemplo, cómo esos datos de pedidos manufactureros de Alemania suelen predecir el índice de producción industrial y este a su vez suele predecir la tasa de crecimiento del país, sabemos entonces que muy probablemente Alemania está abocada a presentar una tasa de crecimiento negativo para el cierre de este trimestre, por lo tanto 2019 sería un año de recesión prácticamente para Alemania, la primera economía de Europa, ¿vale? Segundo punto, las crisis cada 3 años, según Bloomberg, han hecho una ilustración gráfica sobre el SP500 mostrando que cada 3 años, durante los últimos años, ha habido momentos en los que se han producido crisis que son las que principalmente han producido esa recesión. Y en ese aspecto nos hablaría de que la última corrección de mercado trianual que habría ocurrido habría sido la que se produjo ya desde mayo de 2016 con la guerra comercial y que, según el gráfico, estaría dejada atrás. Claro, los compañeros de H8, que estaban en el primer punto de esta parrilla, no están de acuerdo con eso y dicen que se tenga mucha precaución con esas buenas noticias porque el guión podría cambiar en cualquier momento. El punto número 3 habla de un acuerdo fase 1 de Estados Unidos y ahora qué. Vamos a entrar en detalle de ese acuerdo comercial y sobre todo vamos a ver cuáles serían los siguientes pasos y etapas. Siendo francos y utilizando el sentido común, las probabilidades de que de aquí hasta la firma del acuerdo, si se hace en enero, ocurra algo que lo tuerza de nuevo, son bastante altas, como es lógico. Así que no os dejéis llevar por los titulares y miremos mejor los gráficos y las bolsas. Estados Unidos subirá tarifas al 100% de productos europeos. Esto lo vamos a contar al detalle. Es un artículo de CNBC. Lagarde, el BCE, su discurso que ha dado como presidenta del Banco Central Europeo, de nuevo. Y en esta línea creo que esto es lo que definirá el año 2020. Una confrontación clara entre Francia y Alemania. De nuevo, el BCE, Christine Lagarde, ha vuelto a hacer alusiones a los estímulos fiscales. Ha dicho que Europa se encuentra en una política fiscal semi-expansiva. Y de nuevo, Francia está en la postura de incurrir en deudas y mayor déficit para estimular la economía europea por lo que pueda venir. Y Alemania, como también es esperar de ellos, está en la postura de
vamos a calmarnos, vamos a ajustarnos el cinturón, aunque eso signifique menor actividad económica, pero en algún momento de un futuro todo esto petará, colapsará, y entonces sí, los alemanes que hemos hecho las cosas bien, seremos premiados por Dios, ¿vale? Punto número 6. Johnson arrasa y se prepara para cerrar el Brexit. La libra explota. Bloomberg. En este caso es un comentario breve de Bloomberg sobre cuál es la situación actual en cuanto a Reino Unido y cuáles son las proyecciones que se tienen en cuanto a fechas de qué es lo que va a pasar ahora. Como os decía, ese final en este caso, el final de este mismo diciembre, es decir, antes de Navidad, presentar la ley en el Parlamento británico. Y antes del 31 de enero haber ejecutado el Brexit, como ha dicho Boris Johnson. Dicen que se puede extender hasta el 1 de julio el proceso de negociación con la Unión Europea sobre qué tipo de relación comercial se establecería con Europa. Hasta el 1 de julio, en el mejor escenario. O sea que imaginaos cómo va esta fiesta de larga, ¿vale? Y parte final y el postre de este reporte semanal, para nutrirte bien en lo que se refiere a contenidos de mercado financiero. Esa infografía hecha por Visual Capitalist y que es cortesía de un usuario y seguidor del canal que nos ha dejado el comentario y que luego mostraremos, ¿vale? Bien, una visión macro, precaución. Hedge decía, US Retail Sales disminuyen desde los últimos 7 meses. Las ventas minoristas en Estados Unidos disminuyen desde los últimos 7 meses. Ahí teníamos el Black Friday de referencia cercana y que en el mercado americano es súper importante porque el Black Friday suele medir cómo van las ventas retail, las ventas de los negocios locales en Estados Unidos a nivel anualizado, ¿vale? Entonces nos dice que esas ventas van disminuyendo desde hace 7 meses y que por lo tanto muestran que la economía americana no está del todo en cauce. Si habéis visto el vídeo de estrategias semanales con los gráficos, habréis visto algo curioso que sí puede servirnos como referencia de los negocios locales y pequeños retail en Estados Unidos. Y es que, de algún modo, aunque no sean negocios específicamente pequeños, sí son negocios más autogestionados, negocios reales, negocios más privados, y no hablo de grandes multinacionales cotizadas en Wall Street, sino que hablo de Russell 2000, del índice que está compuesto por compañías middle cap y algunas small cap, que nos muestran realmente el tejido de las compañías cotizadas en bolsa en Estados Unidos, más allá de las grandes típicas que están siempre en portada. ¿Qué ocurre? Que ese índice, si habéis visto el gráfico de estrategias que sacábamos, estrategias semanales, el lunes, ese índice nos muestra que algo que hace unos cuantos días sacábamos, el S&P 500 subía como una locomotora, pero el Russell 2000, un índice que suele anticipar lo que va a ocurrir porque, insisto, refleja mucho mejor la realidad microeconómica de Estados Unidos. Ese índice no pasaba de una zona de techos bien definida y casualmente hemos conseguido esta semana que rompa esa zona, así que muy atentos porque ahora sí podría ser incluso el indicio de que un mercado muy alcista se podría estar gestando en Estados Unidos cuando este índice empieza a coger fuerza. No ha roto máximos todavía, a diferencia del S&P 500, pero ahora sí ha roto una zona muy importante de techo, muy importante de venta, donde habiendo superado esa zona, si consigue hacer base por encima de esos niveles, lo siguiente que hará será atacar los máximos históricos. Y una ruptura de máximos del Wilshire o del Russell 2000, estos índices, son preludios de movimientos bastante más fuertes en el resto de bolsas mundiales, ¿vale? Así que sería una gran sorpresa, al menos el mercado americano. Y esto, amigos, y perdonad que profundice tanto en esto concreto, pero si esto se produce, nos va a llevar al bucle en el que paradójicamente está entrando la economía global desde los últimos prácticamente el último año. El dólar va a seguir fortaleciéndose mientras la economía americana siga presentando datos que más o menos se mantengan a flote comparados con los del resto del mundo. Es decir, es un gran logro tener crecimiento económico por encima de 1 o 2% cuando el resto del mundo, países desarrollados, están por debajo de ese 1%, como es el caso de Europa. Y por lo tanto, eso atrae, que duda cabe, siendo la primera economía del mundo y presentando datos que se sostienen, con una bolsa que sigue subiendo, pues claro, evidentemente atrae la inversión extranjera, porque dicen, bueno, si algo va a ocurrir, Estados Unidos sigue siendo territorio y refugio, porque sigue funcionando los negocios en Estados Unidos, mientras que en Europa se están quedando congelados, ¿vale? Y dice, US GDP, el PIB de Estados Unidos cae un 0,36% en Q4. Cae a un 0,36% en Q4, en el cuarto trimestre. Los PMIs de Alemania y Reino Unido bajan a nuevos mínimos en diciembre. ¿Y ahora qué? ¿Cómo de buenas son esas noticias? ¿Puede de nuevo un cambio en los titulares traer nuevos mínimos? Entonces aquí Hedge te dice que mucha precaución con todo lo que vayas viendo en el mercado, porque evidentemente, vamos a ir para atrás, evidentemente
Dice, cuidado porque, por ejemplo, el PMI, lo veis, cada vez que entra en zonas de clara tendencia bajista, se producen recesiones como la que teníamos aquí en el año 2000 o en la de 2008. Bueno, yo creo que estamos bastante lejos todavía de confirmar que eso puede ser indicio de una recesión, pero desde luego sí es importante ver que los datos macro que están latentes y que son datos macro que podemos ver en el trasfondo, que en realidad el titular es una buena noticia, la economía americana crece y demás, pero hay datos subyacentes, como es esto, como es las ventas minoristas, como es la producción industrial, que suelen pesar mucho en la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto antes o después del país, como le ha pasado a Alemania, ¿vale? Y por eso lo vigilan. Y aquí el comentario interesante, me pasaba este gráfico Álvaro García en el que pedimos a Bloomberg, y Bloomberg con esta teoría de JP Morgan notes bull markets has entered crisis every 3 years. Y nos habla de que la crisis se produce en ciclos de 3 años, cada 3 años. De 2010 a 2012 más o menos fue la crisis de deuda de Europa, donde estaba desde la quiebra de Grecia hasta las primas de riesgo de España y de Italia, la quiebra de Portugal, la quiebra de Irlanda, todo concentrado en esos 3 años. Después ocurrió lo que llama China's Currency Devaluation, la devaluación del yuan, que ya de por sí alimentaba todo lo que traíamos de guerra de divisas de entonces. Y que además provocó preocupaciones porque entre 2015 a 2016, por ejemplo, fue cuando salieron miles de millones de dólares de China. Y claro, el desapalancamiento, la salida de inversión de China podía producir que una economía que va al ritmo que va China, si se queda de repente sin liquidez, colapsa, el agujero que deja al desplomarse, o mejor dicho, el terremoto que produce su caída, pues podría arrastrar al mercado mundial. Y China entonces lo que hizo fue blindarse, de ahí no son tontos, tecnológicamente está muy controlada China y cada vez lo está más. Hemos hablado incluso en este mismo canal de ese proyecto Gran Hermano que en China es una realidad, inteligencia artificial enfocada a la vigilancia masiva para entender comportamientos de ciudadanos, incluso un sistema por puntos para el ciudadano. China está enfocada a esto porque China necesita un control masivo, es uno de los países más poblados del mundo. Y para evitar lo que le ocurrió entonces, ha desarrollado mucha tecnología enfocada a que la salida de capital esté súper controlada y súper ajustada. Pero claro, esto implica o muchos recursos por parte del Estado chino para vigilar, o funcionarios me refiero, o alta tecnología, que es hacia lo que se enfoca China realmente, de crear un macrosistema que realmente pueda controlar todas las transacciones. Algunos lo han llamado un sistema cuántico, un sistema de cuántico, pues una especie de sistema que puede monitorear toda la actividad online que se va produciendo y predecir incluso los patrones de lo que va a ocurrir, los flujos de dinero, etcétera. Y bueno, por decir la última que ya conocéis, la guerra comercial, que está aquí, que está presente, y que como vemos que el gráfico descuenta que se rompen esas zonas de techo importantes y que estamos ya por encima de 3.000 puntos, pues parece como que eso es lo que duró. 2016 hasta 2019, guerra comercial, se cierra todo, otro tramo alcista de mercado y hasta que encontremos otra crisis de 3 años, ¿vale? Así que interesante, aunque soy bastante escéptico en que la guerra comercial esté aquí terminada. No olvidaros que parte de lo que vamos a contar hoy es cómo ya se abre la veda, ya se va a empezar a golpear las exportaciones europeas en el mercado, ¿vale? Y ahora que fase 1. Acuerdo comercial. Estados Unidos y China enfriaron su guerra comercial el viernes, anunciando un acuerdo de fase 1 que reduce algunos aranceles estadounidenses a cambio de mayores compras chinas de productos agrícolas estadounidenses. Ojo, que eso es lo que quería Donald Trump. No olvidéis que Donald Trump, su foco principal era conseguir el voto de agrícola estadounidense, y ya les prometió a los granjeros que venderían bastante más mercancía que la vendían ahora. En esta fase altamente arriesgada de cara o cruz, de doble filo, que aplicó Donald Trump, característico propio de él, de su psicología y de su forma de negociar, aquí os recuerdo que prácticamente el 70% del comercio de soja mundial se lo llevó Brasil, que era el competidor principal de Estados Unidos en la venta de soja hacia China. Lo cual quiere decir que esto es un boomerang. Esto es una buena noticia para el mercado, pero que de otro modo afecta, por ejemplo, la economía de Brasil, que exporta soja y que a partir de ahora, si China realmente cumple su promesa, comprará producto agrícola a Estados Unidos en mayor cantidad de lo que hacía antes. Por lo tanto, la balanza comercial de Brasil se va a resentir, ¿vale? Y es interesante.
Se espera que los principales negociadores firmen el acuerdo la primera semana de enero en Washington, pero los analistas de Citi Research escribieron que lo que tenemos hasta ahora es más tiempo para retrasar el problema, ya que los detalles finales deben ser resueltos antes de que se firme el acuerdo, y que la probabilidad de escalada de las tensiones comerciales aún es alta. Si bien el texto de acuerdo de la fase 1 ha sido acordado, con elementos que incluyen la protección de derechos de propiedad intelectual, cosa que se le ha pedido durante mucho tiempo a China, incluso por parte de la OMC, ¿vale? Acordaos que lo hemos citado en este canal puñado de veces, asignatura pendiente de China. Es ahí el control, por ejemplo, de productos fármacos derivados de opiáceos que se importaban. Transferencia de tecnología, alimentos, acceso al mercado de servicios financieros, que es la ampliación o la apertura de mercado de capitales en China también, porque tienen un estricto control de capital que de momento no va a cambiar porque tienen miedo a la vulnerabilidad que se produjo en ese año 2015-2016 que hemos dicho antes. ¿Qué más? Transparencia, cambiar y solución de disputas. Claro, que no toquen la moneda, que muestren una moneda que fluctúe libremente entre rangos, y tampoco lo van a cambiar de momento porque la libertad del mercado de capitales de China la convierte en punto de mira o en objetivo para un ataque especulativo, ¿vale? Y por eso no lo sueltan. ¿Qué más? Acceso al mercado de servicios financieros, transparencia. Citi señaló que actualmente se encuentra en una revisión legal. Existe el riesgo de que el texto sea desafiado por la revisión legal, como parece haber sido el caso a principios de este año, escribieron los analistas de Citi, agregando que incluso, si es así, la incertidumbre sobre la fase 2 se puede lograr antes de las elecciones presidenciales de 2020. Permanecerá. Es decir, la fase 2 seguirá en tela de juicio en incertidumbre si esta primera fase ni siquiera se puede llevar adelante porque le pongan trabas legales. Ahora la consideren inconstitucional, ¿vale? Con eso pasamos a CNBC y ese artículo nos va a hablar de las tarifas a productos europeos y dice: Estados Unidos está sopesando aranceles de hasta el 100% sobre los productos europeos que la administración Trump previamente absolvió de tales aranceles, apuntando a algunos de los productos más emblemáticos de la zona euro. La Oficina de Representantes de Comercio de Estados Unidos publicó el jueves una lista de productos europeos adicionales que ahora están considerando como aranceles en medio de las consecuencias de la disputa de alto perfil con Airbus. Es decir, por motivo de la disputa entre Airbus y Boeing, por la cual Estados Unidos acusa ante la OMC de que la Unión Europea financia de manera indebida con subvenciones la industria aeroespacial de Airbus, y que eso entra en competencia desleal en el mercado internacional con los negocios de Boeing, bueno, pues que también la Unión Europea acusó de lo mismo a Estados Unidos, ¿vale? Dice: a principios de este año, el USTR publicó múltiples listas de productos europeos por un valor de más de 10.000 millones de dólares que esperaban apuntar en respuesta a su problema con Airbus. En octubre, Washington avanzó e impuso aranceles del 10% a las grandes aeronaves civiles y del 25% a los productos agrícolas en Europa. Por tanto, no solamente es que ataquen a la industria aeroespacial de Airbus, sino que también al producto agrícola europeo. Ahora el USTR parece solicitar asesoramiento sobre si subir las tasas de esos productos hasta el 100%, así como agregar una lista anterior con algunos productos que la Casa Blanca habría excluido de su lista final de octubre. Los nuevos artículos, si se agregan, también podrían gravarse a una tasa del 100%, de hasta el 100%, o sea, duplicar el precio que tiene el producto en el mercado americano. El que vaya a comprar una tienda tenga el producto europeo el doble de caro de lo que estaba antes. Entre la miriada de nuevos productos bajo consideración se incluyen licores europeos como el whisky o el coñac. Otros artículos considerados para aranceles hasta 100% van desde el aceite de oliva español, queso francés, hasta cuchillos alemanes y filetes de pescado portugueses, o sea que una gama bastante amplia. Estados Unidos ha argumentado durante mucho tiempo que los subsidios de Airbus perjudicaron al gigante estadounidense de aviones Boeing y que los esfuerzos de la Unión Europea para cumplir con las resoluciones anteriores de la OMC contra los subsidios no son suficientes para igualar el campo de juego. Pero la queja también representa un capítulo en la campaña más amplia de la Casa Blanca para reducir los déficits comerciales. Es decir, y por eso lo he puesto en rojo. Todo esto son pretextos. Boeing, Airbus, mercado agrícola europeo, da igual. El objetivo final es coger un pretexto y corregir los flujos de comercio y de capital mundiales desde los años 70, porque desde el año 68, los 70 hasta la actualidad, Estados Unidos es una economía deficitaria y Donald Trump parece que pretende revertir ese efecto. Por lo tanto, para revertir ese efecto tendrá que cambiar la historia del sistema monetario y del dólar. Así que lo que acabo de decir es una auténtica locura, porque cambia por completo una transición mundial en la economía mundial que ni siquiera estamos vislumbrando todavía qué efectos tendrá.
Comenzando con amplios aranceles sobre el acero y el aluminio importados. Ahí empezó la historia con los aranceles, ¿os acordáis? Los aranceles sobre el acero y el aluminio, que en aquel momento, hace ya 2 años atrás, decían que era por seguridad nacional, porque cuando hay una guerra, los sectores siderúrgicos, la producción de acero y el control del carbón tienen que estar en manos del Estado para poder tener los recursos disponibles a la producción de armas y de combustible. La CECA, que nace en Europa como ese germen de la Unión Europea, la CECA era un pacto, un mercado común entre acero y carbón, entre Alemania y Francia, porque al comerciar entre acero y carbón en un mercado abierto, Alemania y Francia podían saber quién se estaba preparando para la guerra, ¿vale? El gobierno de Estados Unidos dijo la semana pasada que podría aplicar aranceles hasta el 100% a las importaciones de 2,4 mil millones de dólares de Francia, después de concluir que el nuevo impuesto de servicios digitales de Francia dañaría a las empresas tecnológicas americanas. Esto ya lo comentamos en el reporte de la semana pasada, donde hablábamos en detalle de ello, pero de cómo Francia, con su impuesto del 3% sobre productos digitales, en realidad afectaba casi todo ese impuesto, afectaba a compañías americanas y que Estados Unidos respondería a esto, ¿vale? Vamos a ver qué ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y dice: las condiciones de endeudamiento más laxas para las empresas y los hogares respaldarán la expansión de la zona euro y el aumento continuo de las presiones de los precios internos. En teoría, porque hasta ahora la expansión cuantitativa en Europa no ha conseguido generar inflación, ni tampoco ha conseguido generar una suficiente línea de crédito que reactive la inversión en Europa. Por eso tenemos muchos mercados prácticamente inmóviles y por eso la inversión en capital o en trabajo prácticamente no varía. La tasa de paro, por ejemplo, en países como España o como Italia, se reduce extremadamente lento. Y en casos, por ejemplo, como el de Desigual. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí el crédito no ha llegado. Sigue parapetándose el dinero dentro de bancos que prefieren pagar tasa de interés negativa a invertir esos flujos de capital en inversiones en trabajo, inversiones en capital, en negocios. Eso no está ocurriendo a día de hoy. Por eso lo que dice Christine Lagarde es una frase de libro que se supone que debería ocurrir, pero que se supone que debería ocurrir hace años y llevamos 10 años así en Europa, ¿vale? El aumento continuo de las presiones de los precios internos, que no ha ocurrido, por lo tanto, la sólida convergencia de la inflación a nuestro objetivo a medio plazo. ¿Por qué sólida? Si hasta ahora no se ha conseguido llegar a esa convergencia de inflación, si hasta ahora cada 2x3, cuando ya había algo de subida de la inflación, parecía que iba en buen camino y de repente hubo una bajada de la inflación hace año y medio. Dice que está comprometida con la simetría. La posición fiscal de la zona euro es ligeramente expansiva. Los riesgos siguen inclinados a la baja, pero se han vuelto algo menos pronunciados. Entonces, sí que aquí lo interesante es que haga un comentario, porque ya ha hecho alusión a ello Christine Lagarde, y esta será la novedad del año 2020, que se haga un comentario a la expansión fiscal, que significa la postura de Francia de empezar a gastar dinero para reactivar la economía. Si no lo va a hacer el sector privado, si no va a haber crédito, ni inversión en trabajo, ni en capital, entonces el Estado lo hará. Lo que pasa es que así se socializa la economía y entonces se hace bastante más lenta, ¿vale? Bien, tema siguiente. Boris Johnson, Bloomberg, unos cuantos comentarios y pasamos adelante para comentar el postre final de este video reporte, que son las cifras que definen realmente los flujos de dinero en este planeta. Y dice: Johnson picks a cabinet to deliver Brexit after UK elections win. Boris Johnson recoge un gabinete para entregar el Brexit después de haber ganado las elecciones británicas. Prioridad número 1 de este gobierno es llevar a cabo el Brexit. Llevar la ley ante el Parlamento antes de Navidades para el final de esta semana y cumplir con la salida de la Unión Europea el 31 de enero. Los acuerdos de transición podrían durar hasta el 1 de julio. Próximo jueves, discurso de la reina y Boris Johnson de apertura del nuevo gobierno, Bloomberg Televisión, ¿vale? Bien, ahora, más comentarios adicionales. Varios artículos publicados en Financial Times, The Guardian y The Times, The Telegraph apuntan en la misma dirección. La Unión Europea no rebajará sus exigencias sobre el Brexit por el hecho de que Boris Johnson haya obtenido una amplia mayoría absoluta en las elecciones británicas. Me resulta un chiste cuando escuchamos en los medios de comunicación de Europa el tono autoritario de que la Unión Europea no rebajará sus exigencias. No os olvidéis, los que seguís este canal sabéis la verdad y los datos. El lado débil, macroeconómicamente hablando, de esta relación está en Europa. Europa presenta peores tasas de crecimiento, peores tasas de paro, una inflación que brilla por su ausencia y un conflicto interno político. No solamente la crisis política de por sí, de que se crea cada vez menos en los partidos
centristas y que se esté yendo cada vez más hacia los extremos el voto en Europa, porque evidentemente ese populismo que avanza en Europa es una muestra del rechazo a la postura dirigida desde Bruselas de las administraciones de los países. Es decir, la política que ha llevado a cabo el Partido Socialista en España y el Partido Popular en España responden prácticamente todas al unísono a las directrices dictadas por Bruselas. Literalmente hablando, el presidente de gobierno en España contestó hace ya bastante tiempo unas preguntas de un periodista diciendo que cuál era la postura de España sobre la crisis de refugiados y respondió que haría lo que Bruselas les pidiese que hiciesen. Por tanto, esa es la postura de los gobiernos de Europa. Son delegados de una administración. Y cuanto más descontento popular o social causan, más se va el voto del ciudadano de clase media, que se ve cada vez menos representado, hacia un partido más extremista que le prometa representar aquello que no está representado por los partidos del centro. Eso es una crisis política latente de Europa que no ha desaparecido, y añadido a esa está la crisis económica en cuanto a la doctrina a aplicar. Francia se manifiesta clara a una expansión fiscal y a un aumento de la deuda y el gasto, a saber dónde nos lleva eso. Y Alemania se manifiesta clara, aunque lo que hay que hacer aquí es apretar el cinturón. Sigue nutriéndose el cerdo del dinero del resto de Europa, porque cada vez que hay crisis o riesgo en Europa, todo el flujo de capital fluye hacia Alemania, desde los bancos de la Europa más occidental, que es la parte española, por ejemplo. Todo ese flujo, Italia, España, todo ese flujo de dinero se ha ido durante los peores años de crisis hacia el centro de Europa. ¿Eso quiere decir? Que los bancos alemanes, sean buenos o malos en cuanto a su gestión de riesgo, se nutren de liquidez que fluye del resto de Europa, porque al fin y al cabo el mayor PIB de Europa está en Alemania, la mayor industria de Europa está en Alemania y por lo tanto Alemania es el núcleo fuerte de Europa. Así que da igual si hacen bien o mal su trabajo, el dinero se va hacia Alemania. Por lo tanto, Alemania tiene un conflicto de interés. A veces se puede incluso especular con que quizá Alemania no quiere una Europa muy estable, porque cuanto más inestable es Europa, más dinero fluye hacia Alemania, ¿vale? Y la Unión Europea está bastante preocupada por la gran contradicción de Johnson expuesta en sus planes del Brexit, es decir, separarse de la Unión Europea, pero también quiere un acuerdo comercial integral alcanzado en poco menos de un año. Como tal, los funcionarios de la Unión Europea se han apresurado a advertir que si tiene la intención de intimidarlos en las negociaciones desde el corto plazo, entonces están muy equivocados. El acuerdo Brexit de Johnson establece que las negociaciones por una futura relación comercial, periodo de transición, puede extenderse 1 o 2 años, pero deben acordarse antes de 1 de julio 2020. Sin embargo, lo que lo ha descartado categóricamente una y otra vez, y el problema es que con una mayoría lo suficientemente grande ahora, puede aprobar el proyecto de ley del acuerdo de retiro para estimular que solo el gobierno puede solicitar dicha solicitud de extensión. Es decir, a partir de ahora y con la mayoría absoluta podría aprobar una nueva ley que establezca que solamente el gobierno británico es el que puede paralizar la negociación y no el Parlamento británico, como ya ocurrió hasta ahora. ¿Eso qué hace? Que ya no se puede minar el proceso a través de los parlamentarios británicos, sino que el gobierno actual puede ejecutar la decisión sin retrasar más esas medidas. O sea, se acabó ¿cómo sería? Ese nido de grillos que ocurría en el Parlamento británico donde cada uno decía algo. Ahora puede llevarse a cabo un plan, para bien o para mal, con este Brexit. Eso significa que la voz del Parlamento, que ha bloqueado las amenazas de un Brexit sin acuerdo en el pasado, ni siquiera estará en la imagen de las negociaciones comerciales si van mal. Entonces, si Johnson se mantiene firme en no extender el periodo de transición más allá del final del próximo año, el Reino Unido abandonará la Unión Europea sin acuerdo. Y eso es todo. En resumen, Boris Johnson ha conseguido la mayoría absoluta. Ahora sí el Brexit va a ser un Brexit que van a negociar casi, como diríamos, de jefe de Estado a funcionario burócrata de la Unión Europea. No lo olvidéis. En el pasado, Theresa May era una política que respondía ante las urnas y que dijese lo que dijese podía ser destrozada en los medios de comunicación y podían quitarla. Mientras que el funcionario burócrata por parte de la Unión Europea que negociaba el Brexit, daba igual lo que dijese. Si a la gente le gustaba o no, nadie le iba a quitar de su puesto porque es un burócrata, no es un cargo electo, no es un cargo democrático, es un cargo básicamente de lo que Nigel Farage llamó la nueva Unión Soviética Europea. O sea, son cargos que realmente siguen una administración centralizada. Aquí tenemos el artículo y aquí tenemos al amigo que nos lo ha pasado por los comentarios del canal. DJ Wira, amigo, aquí un link para analizar. Yo creo que la plata y el oro van a ser una locura. Nos dejaba este comentario y nos dejaba además el enlace del artículo. Y la verdad, buenísimo el artículo porque es una ilustración muy clara. Nos muestra, por ejemplo, cómo el mercado de la plata
en realidad está bastante desinflado comparado con otro tipo de mercados. Incluso el mercado de la plata vemos que es más pequeño que el propio mercado del Bitcoin. Dice, fíjate, the value of above ground silver stocks. ¿Cuál es el valor que tendría todos los activos de plata? 17 billones, teniendo como precio de referencia 17 dólares la onza. Luego nos dice criptodivisa, the world's fastest growing assets class in cryptocurrencies, but even Bitcoin looks tiny in the grand scheme of things when compared to other global markets. Incluso el Bitcoin parece pequeño comparado con otros mercados globales, pese a que es el mercado que más rápido ha crecido en activos, y nos muestra que tendría aproximadamente una capitalización de 100 billones de dólares el Bitcoin actualmente. El Ethereum, mejor dicho, tendría unos 28 billones, ¿vale? Hay que tener en cuenta la cronología de este artículo, os invito a que lo pinchéis, lo busquéis y veáis el año en el que está publicado. Pero las cifras que vamos a sacar ahora, esto es criptodivisa, eso habrá actualizado, habrá cambiado, pero las cifras que vamos a sacar ahora con respecto a oro, Reserva Federal, deuda global, son asombrosas y monstruosas. Entre 2008 y 2014 la Reserva Federal tuvo un balance aumentado de 4,5 trillones de dólares. Desde 1 trillón hasta 4,5, es decir, aumentó de 3,5 trillones. La cifra actual está creo que en el torno al 4,2, entre 3,7 y 4,2. Pero fijaos cómo el crecimiento, más de 4 veces más capital absorbido, engullido por el mayor banco central del mundo, que empezó a comprar masivamente todo tipo de activos para inflar los mercados. Desde 2008 hasta 2014, 4,5 trillones, ¿vale? Muy interesante. Mercado del oro, ahí lo tenemos. The world's total above ground gold reserves are estimated in 187,000 tons by the World Gold Council. El Consejo Mundial del Oro estima en 187.200 las reservas en toneladas de oro a nivel global. Y ahí nos muestra que eso a precio de mercado sería en torno, considerando el oro a 1.265, que actualmente está a 1.400 y pico, considerando el oro a este precio estaría en 7,7 trillones, o sea que aproximadamente ahora estaría en torno a unos 8 trillones de dólares el valor del mercado del oro. ¿Cuánto mueve el oro? 8 trillones y pico de millones de dólares en el mercado. ¿Cuánto tiene la Reserva Federal comprado en activos en su balance? Bueno, pues más de 4 trillones de dólares en activos que ha comprado la Reserva Federal en su balance. Y el mercado del Bitcoin, bueno, pues aproximadamente 200.000 millones de dólares capitalizados hasta 2016, puede ser. Y aquí, bueno, esto es la bolsa al fin y al cabo, para que no dejemos pasar lo esencial. 73 trillones de dólares metidos en bolsa, en renta variable, en cuyo caso lo más bestial, la bolsa más grande del mundo, como siempre he dicho, pero aquí lo veis con un ejemplo muy ilustrativo y muy gráfico. La mayor bolsa del mundo, la que más dinero mueve, es Estados Unidos con diferencia, seguida por, tenemos ahí China, Japón, Reino Unido y la Unión Europea. Por lo tanto, Estados Unidos junta lo que, o mejor dicho, el capital que tiene invertido la bolsa, el sector bursátil estadounidense, equivale a lo que tiene invertido Reino Unido, Japón, China y la Unión Europea. Wall Street, los amos del dinero y de los mercados, están ahí reflejados, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Algún mercado más visualmente hablando? Este es buenísimo también. Oferta mundial de dinero. Oferta mundial de dinero. Dato importante. Lo que tenéis en verde, cada cuadrado representa un trillón, y lo que tenéis en verde representa el dinero físico existente, y en negro el dinero digitalizado, el que no existe físicamente. Entonces, claro, podéis ver que es monstruoso porque prácticamente de cada 10 monedas, solamente 2 existen físicamente, el resto están digitalmente apuntadas en cuentas bancarias. Así que podemos ver aquí que en parte esto no solamente son bancos centrales, es la propia o el propio sistema financiero mundial. La oferta monetaria no es la que está compuesta solamente por la oferta monetaria impresa y publicada por bancos centrales, sino también por el crédito que expanden los bancos privados a través de los coeficientes de caja, que significa que de cada 100 dólares que les deja depositar una persona, represtan 90 y pico con una tasa de interés, y se quedan únicamente en la caja 3, 4, 5 dólares por si viene esa persona a coger un poquito de calderilla para comprar pan, leche y alimentos, ¿vale? Deuda global, y la deuda global alcanza, y es el monstruo de las galletas, 215 trillones de dólares. ¿Y por qué? Por una cuestión que por definición hemos explicado en este canal más de una vez. Si el dinero que circula a nivel mundial son trillones de dólares,
trillones y trillones de dólares, ¿cómo será entonces el crédito que se crea sobre esa base de dinero? Es decir, si lo que hay aquí ahora mismo impreso sobre la mesa son 100 dólares y yo puedo prestar más de lo que tengo, significa que estos 100 dólares puedo prestar 100, 90 y pico, más intereses, dejar 5 aquí, apuntarle en el papel al otro que tiene 100 depósitos en la caja, pero en realidad no están, está solamente el coeficiente de caja. He prestado otros 100 a otro tío y se los he apuntado en una cuenta. Por lo tanto, contabilizamos 200. 100 de depósito que tiene él apuntados en su cuenta, otros 100 que le he prestado a otro tío, pero solamente hay 5 en mi caja como reserva. El resto están circulando y en las cuentas de los dos, si las sumamos, firman 200, pero nunca ha habido 200. Lo único que ha habido ha sido 100 unidades monetarias en todo momento. Acabo de hacer un efecto multiplicador a través de la deuda, de crear 100 euros de deuda o 100 dólares de deuda contra otro. Eso es lo que construye estas pirámides monstruosas de deuda de un ciclo sin final, de creación de deuda continua. 215 trillones de dólares o el 325% de todo el Producto Interior Bruto del mundo. De todo lo que produce el mundo, más de 3 veces eso es lo que tiene en deuda, de todo lo que produce. Es decir, si el mundo tuviese una renta de 1.000 dólares, debería 3.250 dólares. Muy bien, eso es todo para esta semana. Espero que os haya servido de utilidad, que os haya amueblado los contenidos en la cabeza y que sobre todo os sirva para ampliar la mente y la visión en este complicado mundo de la bolsa y los mercados financieros. Nos vemos la próxima semana. Cuidaos. Chao.